El tercer módulo de la Encuesta Nacional de Logística Bolivia 2018 es el módulo de comercio exterior. Este módulo está orientado a entender información relacionada con tiempos, costos, características y problemáticas de las actividades logísticas de importación y exportación de las compañías. Vamos a ver entonces el detalle de las preguntas que configuran este módulo. Como se ha mostrado en los videos de los módulos anteriores, una vez yo doy clic en guardar, si tengo algún error o alguna pregunta que no he respondido, la plataforma me va a generar un error en la parte superior y me va a indicar cuáles son esas preguntas o esas casillas que he dejado de responder. Esto implica que para poder guardar correctamente la información del módulo, yo debo solucionar todos esos inconvenientes. En este sentido, nuestra recomendación es responder el módulo completo. Para ello, lo primero que debería hacer la compañía es revisar la totalidad de las preguntas que componen el módulo, identificar qué información se está solicitando, garantizar que se conoce toda esa información y que se tiene disponible, y de esa manera llenar el módulo en su totalidad. De esta forma se garantiza que al dar clic en guardar no me arroje ningún error y la información quede plenamente almacenada y pueda continuar posteriormente en el momento en el que yo lo desee con el llenado de los siguientes módulos de la encuesta. La pregunta 1 controla prácticamente la totalidad de preguntas de este módulo, pues dependiendo de su respuesta se mostrarán o se ocultarán las demás preguntas del módulo de comercio exterior. Esta pregunta está orientada justamente a entender si la compañía que está llenando la encuesta realiza operaciones de comercio exterior. Por eso la pregunta está dividida en dos partes: importación y exportación de mercancías. En este sentido, si la empresa que está llenando la encuesta realiza actividades de importación de mercancía, pues deberá seleccionar aquí la opción sí, con lo cual se habilitarán a lo largo de todo el módulo una serie de preguntas relacionadas con el proceso logístico de importación de mercancías. Asimismo, si la empresa realiza exportación de mercancías, debe marcar la opción sí, con lo cual se habilitarán otro conjunto de preguntas. Si la empresa no tiene ninguna actividad de comercio exterior, es decir, no realiza ni importación ni exportación de mercancías, pues debe marcar no en las dos opciones, en importación y exportación, y procedería a dar clic en el botón guardar y con eso podría continuar con el siguiente módulo de la encuesta. Ahora bien, si la empresa sí realiza actividades de comercio exterior, deberá entonces responder la pregunta 1 según corresponda, y como lo indicamos anteriormente, esto habilitará una serie de preguntas adicionales que deberá responder. Vamos a ver entonces las preguntas que se habilitan en el caso de marcar sí en importación de mercancías y sí en exportación de mercancías. Lo primero que vamos a ver es que al marcar sí en importación de mercancías o en exportación de mercancías, se va a habilitar una casilla adicional en la cual yo debo indicar la cantidad total de toneladas que importó la empresa en el 2017. Si he marcado sí en exportación de mercancías, pues también debo en la casilla correspondiente ingresar el número de toneladas que exportó la compañía durante todo el año 2017. Luego la pregunta 2 está enfocada en exportación y busca entender de este listado de posibles combinaciones de modos de transporte que están incluidos en la tabla, cuáles utiliza la empresa para la exportación de mercancías. Entonces, lo que debo indicar en cada una de estas filas es el porcentaje del total de carga exportada que usó la combinación de modos de transporte que está aquí listada para poder salir del territorio boliviano. Entonces, supongamos que la empresa que está llenando esta encuesta, el 50% del total de la carga que exporta la transporta por vía carretera, es decir, por camión, hasta su destino final. Es decir, tiene origen en Bolivia, pero se transporta vía terrestre en camión hasta el destino final, que tendría que ser pues un país limítrofe, ¿verdad? De esta misma manera, se deben registrar los demás porcentajes de las otras combinaciones de modos de transporte que utilice mi empresa en los procesos de exportación
y esos porcentajes deben sumar 100%. Para eso tengo al final de la tabla un indicador, un número que me va a ir sumando los porcentajes que voy ingresando. Si no he completado el 100% o si lo he excedido, se va a mostrar el número en rojo indicándome que hay un error. Si agrego los porcentajes correspondientes y estos suman 100%, sea cual sea la combinación, se va a mostrar este último resultado en verde indicándome que he ingresado los valores de forma correcta porque suman 100%. De esta manera puedo saber que he respondido bien y puedo continuar con la siguiente pregunta. La pregunta número 3 tiene la misma estructura y funcionamiento que la pregunta 2 y se llena de la misma manera. La diferencia es que la pregunta 3 está enfocada en la carga importada, es decir, en la columna de la derecha de esta tabla debo ingresar los valores correspondientes al porcentaje del total de carga que se importa utilizando cada uno de las combinaciones de los modos de transporte que están listados en la tabla. Nuevamente los valores que ingrese deben sumar al final 100%. En la pregunta 4 debo indicar qué porcentaje de la mercancía o de las materias primas que compra mi empresa son compradas a proveedores nacionales y qué porcentaje es comprado a proveedores internacionales. Estos valores los debo ingresar en esta tabla de la izquierda. Los dos valores que ingrese deben sumar 100%. Es decir, si por ejemplo mi empresa compra únicamente a proveedores nacionales, pues debo ingresar aquí 100% de compras realizadas a proveedores nacionales. Si por el contrario mi empresa compra una parte a proveedores nacionales y otra parte a proveedores internacionales, debo indicar ese porcentaje del total de la mercancía o de las materias primas que compro a cada uno de estos tipos de proveedores. Supongamos que compro el 60% a proveedores nacionales y el 40% a proveedores internacionales. De la misma manera que en las preguntas anteriores, en esta tabla también tengo al final de ella un número que me va indicando la suma de los porcentajes que he ingresado para saber si he ingresado porcentajes que finalmente sumen 100%, como es el propósito de esta pregunta. Por su parte, la tabla de la derecha debe ser llenada con la información correspondiente al porcentaje de ventas que se realiza a clientes nacionales y a clientes internacionales. Nuevamente, los porcentajes que ingresen en esta tabla deben sumar 100%. La pregunta 5 tiene una estructura similar a la pregunta 4, pero en ella debo indicar la cantidad de proveedores que tengo a nivel nacional y a nivel internacional. Y asimismo, debo indicar la cantidad de clientes nacionales e internacionales de mi empresa. Una vez ingrese los valores correspondientes, puedo continuar con la pregunta siguiente. La pregunta 6 está orientada a entender cuáles son los caminos o las rutas que sigue la mercancía que se importa en Bolivia. Para ello tengo una serie de puertos marítimos en la primera columna de la tabla y lo que debo indicar en la segunda columna es qué porcentaje de la mercancía que importa mi empresa llega al continente americano a través de cada uno de estos puertos. Supongamos que la mercancía que importa mi empresa, el 40% de ella llega a través del puerto de Arica, en Chile. Luego en la tercera columna debo indicar si hay un puerto fluvial intermedio que se utilice en ese tránsito de la mercancía hasta Bolivia. Si es así, debo seleccionar de esta lista desplegable el puerto fluvial correspondiente, o puedo seleccionar la opción no aplica si no se utiliza. Para este caso en particular no hay un puerto fluvial intermedio, selecciono la opción no aplica. Luego en la columna número 4 debo indicar a través de qué modo de transporte ingresa la mercancía a Bolivia. En este caso, desde Arica, normalmente la mercancía ingresa a Bolivia por vía terrestre, vía carretera. Luego, en la penúltima columna, debo indicar cuál es el puesto de frontera por el cual la mercancía ingresa a Bolivia. Para este caso particular, la frontera correspondiente es la frontera de Tambo Quemado. Y en la última columna, debo indicar cuál es el tiempo promedio que transcurre desde que la mercancía sale del puerto marítimo al cual llegó, es decir, desde Arica,
hasta que la mercancía llega a las instalaciones de mi empresa, es decir, el tiempo que transcurre desde que la mercancía abandona las instalaciones del puerto de Arica hasta que llega a las instalaciones de mi empresa. Supongamos que este tiempo corresponde a 72 horas. Ese tiempo que se ingresa en la última columna debe estar en horas, como aquí bien lo indica el enunciado de la tabla. De esta misma forma tengo que llenar el resto de la tabla completando las casillas correspondientes según la realidad de mi operación de importación de mercancías. Supongamos que el restante de la mercancía que importa mi empresa, el 60% restante, ingresa al continente americano a través del puerto de Buenos Aires, Argentina. Supongamos que tiene un puerto intermedio fluvial de tránsito. Luego debo seleccionar el modo de transporte a través del cual la mercancía ingresa al territorio boliviano. Supongamos que en este caso lo hace a través de transporte férreo. Y luego debo seleccionar la frontera a través de la cual ingresa al territorio boliviano. Y finalmente, en esta última columna, debo indicar entonces el tiempo que transcurre desde que la mercancía sale de este puerto marítimo que está indicado en la primera columna hasta que llega a las instalaciones de mi empresa. Ese valor lo debo expresar en horas. Supongamos que para este caso particular son 85 horas. Nuevamente, esta tabla tiene un número de control en la parte inferior que va totalizando los porcentajes que he ingresado en la segunda columna. Esos porcentajes deben sumar 100%. En este caso yo ingresé 40 y 60. De esta manera tengo un valor de 100% y al ser correcto se indica en verde. Si hubiese ingresado un valor que no sume 100%, vamos a ver que al final ese número se muestra en color rojo. De la misma manera en la cual llené la pregunta número 6, debo llenar la pregunta 7. Esta pregunta tiene la misma estructura de la pregunta 6, solo que esta pregunta número 7 está enfocada en la exportación de mercancías. Debo entonces en esta pregunta indicar en la segunda columna qué porcentaje de la mercancía que exporta mi empresa sale del continente americano a través de cada uno de los puertos que están señalados en la primera columna. Supongamos que la empresa exporta un 60% de mercancía a través del puerto de Antofagasta en Chile. En la tercera columna debo seleccionar si hay un puerto fluvial intermedio de tránsito entre las instalaciones de mi empresa y ese puerto marítimo final de salida del continente americano. En este caso no aplica. Debo indicar en la cuarta columna el modo de transporte a través del cual sale la mercancía de Bolivia. Supongamos que para este caso es carretera. Luego, en la quinta columna, debo indicar a través de qué puesto de frontera sale la mercancía del territorio boliviano. Para este caso particular, sería la frontera Avaroa. Y finalmente, en la última columna, debo indicar cuánto es el tiempo que transcurre desde que la mercancía sale de las instalaciones de mi empresa hasta que llega al puerto marítimo que está incluido en la columna número 1 de esta tabla. Supongamos que para este caso son 48 horas, ingreso el valor correspondiente y veo aquí al final que solamente he ingresado lo correspondiente al 60% del total de la carga que exporta mi compañía, por lo cual debo ingresar ese 40% restante. Supongamos que ese 40% restante se da a través del puerto de Matarani en Perú. Al ingresar ese 40% restante vemos que ya la tabla al final me totaliza el 100% y me lo indica en color verde, lo cual significa que la suma de esos porcentajes que ingresé es correcta. Debo indicar entonces aquí si hay un puerto fluvial intermedio, en este caso no aplica. Luego el medio de transporte a través del cual la mercancía sale de Bolivia, para este caso también supongamos que es carretera, y luego la frontera a través de la cual la mercancía sale de Bolivia, para este caso seleccionamos la frontera de Desaguadero, y finalmente el tiempo que transcurre desde que la mercancía sale de las instalaciones de mi empresa hasta que llega al puerto marítimo, en este caso el puerto de Matarani en Perú.
Supongamos que para este caso son 50 horas. Una vez me cercioro que los porcentajes que he ingresado suman 100% y que he llenado la totalidad de las casillas correspondientes a los puertos que utilizo en mis procesos de exportación, puedo continuar con la siguiente pregunta. La pregunta 8 está enfocada en calificar la infraestructura que utilizo en mis procesos de exportación o importación de mercancías. Para ello, tengo una tabla en donde tengo un conjunto de puertos marítimos, los mismos que vimos listados en las preguntas 6 y 7, los puertos fluviales, también que vimos listados en las preguntas 6 y 7, los pasos de frontera, incluidos en estas mismas dos preguntas, y un conjunto de aeropuertos. Por si la empresa que está llenando la encuesta exporta o importa mercancía utilizando transporte aéreo. En la tabla tengo las siguientes columnas: calidad de la infraestructura, prestación de servicios por el personal, tiempos de procesamiento, seguridad de la carga, disponibilidad del servicio, manipulación de la carga, resolución de conflictos. Todos estos son los elementos que vamos a evaluar para cada uno de los puertos, aeropuertos, fronteras o aeropuertos que utilizo en mis actividades de importación o exportación. Es decir, si en la pregunta 6 dije que utilizaba el puerto de Arica y la frontera de Tambo Quemado, debo en esta tabla poner la calificación correspondiente para el puerto de Arica y para la frontera de Tambo Quemado. Tengo entonces la siguiente escala de calificación. Tengo una escala de 1 a 5, en donde 5 significa excelente, 4 muy buena, 3 buena, 2 regular, 1 mala, y la opción no aplica si en mi operación de importación o exportación no utilizo ese puerto, aeropuerto o paso de frontera o puerto fluvial listado. Vamos entonces al ejemplo. Decíamos que en mi proceso de importación utilizo el puerto de Arica y el puerto de Buenos Aires. Entonces voy a llenar para el puerto de Arica en la escala de 1 a 5 los valores correspondientes, teniendo en cuenta la escala de calificación que arriba está explicada. Entonces supongamos que en mi concepto la calidad de la infraestructura es muy buena, la prestación de servicios por parte del personal es buena, el tiempo de procesamiento es bueno, la seguridad de la carga supongamos que es regular, la disponibilidad del servicio supongamos que es buena, manipulación de la carga supongamos que es mala, señalo la opción 1, y resolución de conflictos supongamos que es excelente, marco la opción 5. Este mismo procedimiento lo debo hacer entonces para cada uno de los puertos, aeropuertos, pasos de frontera y puertos fluviales que utilizo en mis operaciones de exportación e importación. En mi caso, o en el caso de la empresa que estamos utilizando aquí de ejemplo, tendría entonces que llenar la información correspondiente para el puerto de Matarani, para el puerto de Antofagasta, para el puerto de Buenos Aires, para el puerto fluvial de Villeta, para los pasos de frontera de Tambo Quemado, Avaroa, Puerto Suárez y Desaguadero, que son los que indiqué en las preguntas 6 y 7 que utilizaba en mis procesos de importación y exportación. Una vez llenada dicha tabla, debo continuar con la pregunta 9. Esta pregunta busca calificar la facilidad de los procesos logísticos de importación de mercancía a territorio boliviano desde una serie de países o bloques económicos que están listados en esta tabla. Entonces, para cada uno de los países o bloques económicos desde los cuales mi empresa importa mercancía, debo calificar esa facilidad del proceso logístico. Esa calificación se va a realizar con una escala de 1 a 5 nuevamente, siendo 5 muy fácil, 4 fácil, 3 regular, 2 difícil, 1 muy difícil. La opción no sabe si no conozco la respuesta, pero mi empresa sí importa mercancía desde ese país o bloque económico.
O la opción no aplica, que son las que vienen marcadas por defecto, si mi empresa no importa mercancía desde ese país o bloque económico en cuestión. Supongamos que mi empresa importa mercancía desde Brasil y supongamos que es muy fácil realizar esa importación. Entonces seleccionaría el valor 5 y supongamos que también lo hace desde Argentina, pero en ese caso supongamos que el nivel de facilidad es regular. Selecciono entonces el valor correspondiente, en este caso 3. La pregunta 10 tiene la misma estructura de la pregunta 9, pero está enfocada en los procesos logísticos de exportación, en evaluar el nivel de facilidad de esos procesos, exportación de mercancía desde territorio boliviano hacia los países o bloques económicos que están listados en la tabla. Para esos países o bloques económicos para los cuales mi empresa exporta mercancía, debo entonces asignar en la columna de la derecha una calificación de 1 a 5 con estos significados. 5 es muy fácil ese proceso logístico de exportación, 4 es fácil, 3 significa que es regular, 2 que es difícil y 1 muy difícil. O la opción no sabe, sí, desconozco la respuesta, pero mi empresa exporta mercancía a ese país o bloque. Entonces, para este caso, supongamos que mi empresa exporta mercancía a Japón y el proceso de exportación es muy fácil. Marcaría en ese caso la opción 5. Y supongamos que también lo hace a Colombia, pero en ese caso es difícil, por lo cual marcaríamos el valor 2 en la casilla correspondiente. La pregunta 11 es una pregunta de respuesta abierta y está orientada a que la compañía describa en orden de importancia cuáles son esas 3 principales dificultades que se presentan en el desarrollo de la operación logística de importación de mercancías. El caso de la pregunta 12 es similar, solo que esta está enfocada en el proceso de exportación. Lo que debe hacer la compañía que esté llenando la encuesta es describir en estos espacios cuáles son esas 3 dificultades más relevantes en orden de importancia que se presentan en el desarrollo de la operación logística de exportación de mercancías. Una vez llenado las preguntas correspondientes a las dificultades de estos procesos logísticos de exportación o importación, debo continuar con la pregunta 13, en donde debo indicar si mi empresa está certificada como operador económico autorizado. Si mi empresa está certificada como operador económico autorizado, marco la opción sí. Si mi empresa no está certificada como operador económico autorizado, marco la opción no, en cuyo caso se habilita la pregunta 14, en la cual debo indicar cuál es la principal razón por la cual mi empresa no está certificada como operador económico autorizado. Debo seleccionar un elemento de esta lista. También tengo la posibilidad de ingresar otra razón en la opción otro, si es que no está listada dentro de las opciones de respuesta que están incluidas en la tabla. En la pregunta 15 tengo un listado de procesos de control y lo que debo hacer es indicar cuál es el tiempo que toma cada uno de estos procesos de control en los puertos, aeropuertos o zonas de frontera que utilizo en mis procesos, bien sea de importación o de exportación. En la pregunta 16, la empresa debe indicar de este listado de tipos de carga cuáles utiliza para movilizar la carga hacia destinos internacionales, es decir, en el proceso de exportación, y para cada una de ellas debe indicar cuál es el costo de transporte o flete y cuál es el costo total unitario de exportación. Es decir, si por ejemplo mi compañía exporta únicamente utilizando contenedores, marco la casilla correspondiente y debo aquí indicar cuánto me cuesta el transporte o el flete por contenedor. Como se indica en la parte inferior de esta casilla, debo expresar el valor en dólares por contenedor. Supongamos que para este ejemplo son $20 por contenedor. En la casilla de la derecha debo indicar cuál es el costo total de exportar una unidad de este tipo de carga que he seleccionado, en este caso un contenedor. Esto quiere decir cuál es el costo de todas las actividades que implican la exportación de ese contenedor, no solamente el transporte, sino toda la gestión adicional que hay que realizar, los trámites aduaneros y demás procesos relacionados para poder exportar un contenedor.
Ahora bien, si mi empresa utiliza algún otro tipo de carga de las que están aquí listadas para realizar la exportación de mercancía, la señalo y nuevamente debo ingresar los valores correspondientes al costo de transporte y al costo total unitario de exportación, en este caso una tonelada de esa carga a granel. Tengo también la opción de seleccionar carga suelta si mi compañía exporta mercancía en forma de cajas, bultos sueltos, o también tengo la opción de ingresar otro tipo de carga si no está incluida en estas opciones definidas en la tabla. La pregunta 17 tiene la misma estructura y funcionamiento que la pregunta 16, pero esta está destinada al tipo de carga que utiliza la compañía para los procesos de importación. La 16 estaba enfocada en los procesos de exportación. Entonces, para el caso de la pregunta 17, debo indicar de estos tipos de carga que están listados en la tabla, cuáles utiliza mi compañía para la importación de mercancías. Supongamos que mi compañía importa carga en contenedores y también carga a granel. Debo indicar cuál es el costo de transporte por contenedor en el caso de la carga contenedorizada o por tonelada en el caso de la carga a granel. Ese valor, como bien lo indica el texto que se encuentra en la parte inferior de la casilla, debe ser dólares por contenedor y dólares por tonelada en el caso de la carga a granel. Finalmente, en la columna de la derecha debo indicar cuál es el costo total unitario de importación, es decir, al igual que en la pregunta 16, debo aquí incluir el costo de todas las actividades y procesos necesarios para la importación, en este caso, de esta primera fila, de un contenedor. Y ese valor lo debo expresar como dólares por contenedor. Y asimismo debo hacer para cada uno de los tipos de carga que utilice mi compañía en los procesos de importación. Una vez haya terminado de llenar esta tabla, puedo continuar con la pregunta 18, que es la última pregunta del módulo de comercio exterior. Esta pregunta está enfocada en entender de este listado de prácticas relacionadas con la exportación de mercancía, cuáles realiza o no la empresa. Para lo cual, lo que debe hacer la empresa que esté llenando la encuesta es marcar sí o no en cada una de estas según corresponda. Si la implementa o si la aplica o si no la realiza. Una vez termine de llenar esta última pregunta, la pregunta 18, debo dar clic en guardar para que toda la información que he registrado se almacene correctamente y no tenga que volver a ingresarla. Si no tengo ningún error, la plataforma me va a dejar continuar con el llenado del siguiente módulo. Si tengo algún error me va a indicar en dónde debo corregirlo y una vez corrija ese error voy a poder guardar y continuar con el siguiente módulo.